Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la teleentrevista en vivo y en directo en Canal TVU. Hoy lunes, después de un fin de semana bastante informativo. Hoy vamos a analizar dos temas. Ya uno, todo lo que ha sucedido después de la muerte de este malabarista en Panguipulli, los cuestionamientos que aumentan a Carabineros. Hay un proyecto de reforma policial, usted sabe, ahí en el Congreso Nacional, y lo cierto es que esto ha generado voces que se multiplican en pedir justamente una reforma a Carabineros en sus protocolos. Ya, sin embargo, se han conocido antecedentes en las últimas horas que han hecho que ciertas personas, autoridades, prefieran esperar el final de la investigación para ya tener un panorama completo de lo que sucedió en Panguipulli el fin de semana. Hay dos videos que andan circulando por redes sociales. Uno, el conocido por todos el fin de semana, y otro, el tomado de una bencinera que, según algunas personas que han opinado de este tema, también analistas políticos, piden que justamente se espere, ya que esas imágenes podrían constituir también pruebas importantes. Y el otro tema que vamos a tocar más adelante tiene que ver con la migración y la crisis que se vive en Colchane, allá en el norte de nuestro país. Saludamos a nuestro invitado el día de hoy, Pablo Martínez, sociólogo de la Universidad de Concepción, docente. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Francisco. Pablo, comencemos de inmediato con lo del malabarista fallecido. Nuevamente Carabineros se ve envuelto en una polémica, en un procedimiento que termina de la peor manera posible, con una persona muerta y con incendios, con protestas a lo largo de nuestro país, y siempre con el temor de un resurgir de las protestas violentas como las que se vieron a partir del estallido social. Bueno, es un caso con muchas aristas, difícil, complejo de analizar, pero dos cosas generales diría yo para comenzar nuestro coloquio. Primero es lamentar la muerte de un joven, en este caso un joven chileno, que en el clima de violencia instalado con agudeza desde la revuelta o el estallido social, recrudece urbanamente en las grandes ciudades chilenas y en particular y con mayor profundidad en el conflicto de la Araucanía. Es decir, una muerte que sea en un clima de violencia urbana que está a la vista, eso quiero decir, en primer lugar. Y en segundo lugar, mostrar la complejidad del análisis simplemente en lo que muestran las imágenes del video, porque si uno está en un video, por ejemplo, está en la imagen más grande del propio video, ve que a veces es como desproporcionado que tantos carabineros, finalmente había uno que interactuaba con él y que haya llegado a un deceso fatal con tantos carabineros rodeando la escena, por un lado. También es complejo porque luego la mochila aparece con esta especie como de machete que tenía el joven. Después lo lleva una persona, una mujer. O sea, tampoco hubo un aseguramiento de la escena, ¿no es cierto?, como uno ve en las películas de la policía especial, que, ¿no es cierto?, con qué prolijidad cerca la escena del evento lamentable, además, ¿no es cierto? O sea, ahí ve una cosa. Pero otras imágenes muestran, ¿no es cierto?, que la imagen pequeña, cuando el carabinero se ve enfrentado a la acción final antes de los disparos fatales, también, ¿no es cierto?, sorprende por la agudeza, por el efecto que se ve ahí. Por lo tanto, lamentar la muerte del joven, y por otro lado también queda como el sinsabor de que algo falla, ¿no es cierto?, en el profesionalismo, en este caso para enfrentar este tipo de eventos, porque por último el joven, no digo que esté bien lo que hizo, ¿no es cierto?, pero al joven no se le puede pedir profesionalismo, ¿no es cierto?, en el uso de la fuerza. Al que se le debe pedir es a Carabinero, e independientemente de la escena pequeña, ¿no es cierto?, del ataque preciso, la escena general muestra, ¿no es cierto?, extrañeza que tanto Carabineros no hayan podido reducir a un joven. Hay que estar en el lugar, Pablo, ¿no es cierto? No sí. Juzgo, sino que indico describo lo que muestra en la escena. Y debido a todo lo que hemos comentado y lo que ha sucedido con Carabineros hace años, es bastante rebuscado decir a estas alturas fue algo específico que ocurrió en Panguipulli, fue algo particular, falló un protocolo, pero en un caso que no tiene que ser extrapolado. Sin embargo, hablando de procedimientos y protocolos, tenemos este y muchos otros casos. Algo está pasando con la institución policial, al parecer, que ya escapa a lo que puede ocurrir en Santiago, en Concepción, en Panguipulli, porque hay características comunes.
errores de procedimiento. Lo que pasa, Francisco, es que el agravamiento de la desconfianza y de la degradación institucional no afecta solamente a Carabineros. Por supuesto, Carabineros también. Los casos de corrupción son dramáticos y, aunque no son abultados, dañan una institución tan querida y prestigiada como es Carabineros de Chile. Pero, Francisco, si fuera por eso, dime tú, habría que cerrar el Parlamento, yo imagino, porque tiene una aprobación ciudadana casi cero. Entonces, ¿qué habría que hacer con esta desconfianza ciudadana? ¿Reformar solo a Carabineros? En este clima, insisto, porque recuerda, Francisco, que el año 2019 la situación era grave, gravísima en la ciudad. Aquí se estaba quemando el edificio de la Intendencia frente a la plaza y otras cosas más. La violencia fue realmente, ¿no es cierto?, llamativa cuando se focalizó, porque hubo entre medio protestas, ya sabemos, pacíficas, familiares, etcétera. Entonces, en este clima de violencia, con instituciones que están desprestigiadas, degradadas, más, Francisco, con una mano en el corazón, digámoslo, con una campaña orquestada también contra Carabineros de Chile, con bulos informativos, donde participan las grandes cadenas nacionales y también todas las personas que opinan por las redes, donde el desprestigio, ¿no es cierto?, se ve exagerado por, efectivamente, mentiras, simplemente que se dicen de la institución. Entonces, en este clima de poco profesionalismo y degradación institucional, de violencia urbana acrecentada desde el año 2019, ¿no es cierto? Y además el énfasis político-ideológico que está derechamente en devastar las instituciones en Chile. Entonces, esa mezcla de estos tres factores, sin restarle a ninguno, por supuesto, tiene a la institución muy, muy complicada y en el fondo tiene a la población complicada porque hay que pensar cuando uno tiene un problema, ¿a quién recurre? ¿Recurre a los malabaristas de la calle a que vengan a ayudar? ¿O recurre a la institución, ¿no es cierto?, que es capaz de prestar un servicio, ¿no es cierto?, profesionalmente? Eso es lo que uno espera. Entonces, estamos jugando con nuestra seguridad cuando estamos afectando de esta manera tan desproporcionada, a pesar de lo grave y fatal del caso. Tú hablas de un ensañamiento hacia la institución de Carabineros, de claro, algunos. De algunos, sí, incluso autoridades, y la gente lo replica en redes sociales. Eso por un lado, pero por otro hay una crisis en la institución, que uno se pregunta También. a esta altura cómo se sale. Hay un proyecto de reforma a Carabineros, ¿será suficiente o no? Los parlamentarios discuten, el Ejecutivo le echa la culpa a los parlamentarios que no apuran la tramitación de las leyes, en el Congreso dicen que no, que acá el Ejecutivo tiene que tomar la delantera y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, en este ambiente de incertidumbre, ¿qué hacemos con Carabineros? Que reconocemos que es una policía importante para Chile, pero que evidentemente tiene que cambiar. Es la más importante porque es la policía ciudadana, la que está con nosotros en la calle, en el tránsito, en los problemas que pueden ocurrir por delincuencia local, etcétera. El problema es Francisco, para dejarlo prístino, que lo que la Constitución y las leyes facultan a Carabineros para ejercer el orden público, hoy día simplemente está contrariado con la práctica que se ha instalado, ¿no es cierto?, frente a todo tipo de proceder institucional. Por lo tanto, los Carabineros están casi o cuasi desarmados frente, no en este caso, ¿no es cierto?, que andan con su arma de servicio, pero frente a grandes manifestaciones de violencia, ¿no es cierto?, urbana. Entonces, efectivamente hay que reformar, y la reforma debe decir clara y precisamente qué queremos de Carabineros de Chile, cuál va a ser el uso de su fuerza, de su alcance, y cómo se van a dar los hechos de proporcionalidad. Porque si no, vamos a seguir insistiendo, ¿no es cierto?, en lo políticamente correcto para favorecer una u otra tendencia política que esté de moda, sin apego a la ley. Es decir, hay que reformar para apegar a la ley lo que la ley faculta a una institución como Carabinero, la que queramos, ¿no es cierto?, que sea Carabinero, ¿sí?, y la acción misma, y no entrar en estas disonancias que realmente deben tener muy, muy, muy preocupado a Carabinero, que no sabe cómo proceder frente a esta situación. El Carabinero y de está, ahí el Pablo, poco profesionalismo. ¿el Carabinero está mal preparado o tiene miedo, o ambas? Hay de todo, pero yo creo que el problema es que el Carabinero no sabe, ¿no es cierto?, hasta dónde puede él aplicar la ley. Porque si se sale un poco, en este caso, por ejemplo, o en otros,
sabe que va a contar con la condena pública de inmediato de un sector político Sí, a de la eso iba yo población. con miedo, no miedo a enfrentar al delincuente, sino que a las posibles consecuencias de mi actuar luego de... Por eso hay que reformar, generar un estatuto que transparente qué queremos de Carabinero para que después no digamos que Carabinero, eventualmente igual pueden ocurrir problemas y abusos, eso es indudable, claro que puede ocurrir, pero que acciones como esta no se juzgue al Carabinero que le disparó y dio muerte desgraciadamente a ese joven, antes de que la justicia, antes de que las pruebas, antes de que la ley, ¿me entiendes? Porque eso afecta a la confianza que tiene la institución de Carabinero en sus propias filas. Pablo, te invito a escuchar lo que señaló a TVU Noticias sobre este caso durante la mañana la diputada de la DC, Joana Pérez. Demuestra que Carabineros sí requiere un trabajo, una modernización, mejores protocolos, que lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, de la operación Huracán, desde lo que pasó con Catrillanca, luego el Pionono, pero también en la Araucanía, y el Ministerio del Interior también debe esclarecer y poner lo mejor de sí, ¿cierto?, para dotar a Carabineros de toda esta modernización que se requiere. Pablo, para reformar Carabineros, ¿hay que escuchar a los políticos o hay que escuchar a los expertos? Si la opinión va a ser esta, en este caso, creo que son opiniones vacías, ¿no es cierto? Porque nos enfrentan el problema que yo te acabo de señalar, ¿no es cierto? Transparentar lo que nosotros deseamos que Carabineros sea, del punto de vista de la regla, de la ley y de la operatividad en la calle, cotidiana, en serio. No resuelve nada. ¿Por qué? Porque se dice lo que pasó aquí, lo que pasó acá. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? O sea, y decir que Carabinero necesita una reforma redundante, ya el diagnóstico está claro hace tiempo. Oye, pero si se estaban quemando las ciudades en Chile, ¿a quién le cabe duda que Carabinero requiere una reforma para imponer el orden frente a situaciones que no son soportables? Puede ser un episodio, puede ser, pero que no son soportables en largo plazo, porque luego, Francisco, ¿quién va a pagar de nuevo la recuperación de toda la infraestructura fiscal quemada por personas que sacan provecho de esta situación? Porque todos los días mueren 4 personas en atropellamiento al día, y muchos de ellos de manera muy injusta, porque ocurre por un quebrantamiento de la ley. Alguien levanta una noticia con 4 familias que quedan sin un miembro fundamental de ella, va algún cantante a rendirle pleitesía y honores, ¿no es cierto?, por haber caído, cuando personas que van a trabajar, inocentes que van a trabajar a cumplir con su país, mueren. Entonces hay una desproporción, Francisco, en esto, que es peligrosa, pero que tiene que ver con uno de los 3 componentes, porque no es el único componente. También digamos y insistamos que está este desajuste entre lo que la ley permite y lo que luego la policía puede hacer, que hay que resolverlo con una reforma, y también está el profesionalismo que se ha visto empañado, eso no cabe ninguna duda, también en algunos casos. En este caso habrá que verlo, ¿no es cierto? Para eso está la justicia, para eso están los expertos, para eso está también la opinión de las personas que notan que sociológicamente hay que incurrir en una modificación, porque así no podemos seguir. Pablo, y cuando se quema una municipalidad, otros servicios públicos, la gente reacciona de manera violenta ante lo que dicen quienes defienden la rabia del pueblo, por decirlo así entre comillas, justamente la respuesta a una injusticia, a que Carabineros como institución del Estado se va contra el más débil. En Estados Unidos pasa, guardando las proporciones, una rabia muy grande cuando, por ejemplo, la policía detiene o mata a un ciudadano negro. ¿Cabe en el análisis esa justificación de la rabia por una injusticia, o tú crees que acá delincuentes se aprovechan de estos hechos para destruir? Lo que tú señalas es parte legítima del análisis para comprender lo que ocurre, pero no es legítimo ni tiene ningún sentido de justicia. Yo recomiendo, Francisco, brevemente, porque este tema está bien debatido en Chile, por el gran libro de don Armando Uribe, que se llama El fantasma de la sinrazón. Él dice que el peligro mayor que enfrenta Chile desde su constitución es que tratamos de darle legitimidad a la violencia que es ilegítima, como en este caso quemar la infraestructura pública por el motivo que sea. No podemos legitimar lo que no es legítimo, porque nos estamos haciendo daño como sociedad a nosotros mismos en el mismo momento que decimos que estamos defendiendo la justicia. No tiene nada que ver con la justicia.
sirve para comprender, claro, es un elemento para comprender, pero eso lo único que demuestra que también hay un componente político ideológico, porque las principales manifestaciones que han quemado ciudades en Estados Unidos son financiadas por el Partido Comunista Chino, una, por ejemplo, y la otra auspiciada y organizada por el comunismo bolivariano. Entonces, tampoco nos engañemos, ¿no es cierto? Tampoco nos engañemos y que tanto daño han provocado. Pablo, te voy a invitar a escuchar a Patricia Torres. Ella representa a los funcionarios del Ministerio de las Artes y la Cultura y también es voz de algunos artistas. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Entonces, obviamente un sector muy desvalido, muy precario, y el artista callejero aún más, porque está enfrentándose a poder trabajar y sobrevivir sin garantías del Estado, sin protección, incluso sin previsión de salud. O sea, hoy día los artistas callejeros no tienen la posibilidad de ir a un servicio de salud a ser atendidos a menos de que pasen por indigente. Entonces, esas son las políticas públicas precarias que tenemos. Pablo, mira, Patricia hablaba de la necesidad de un reconocimiento al artista callejero. Pero acá, Francisco, el artista callejero que murió en Panguipulli, ¿estaba en el lugar equivocado o tiene asidero y algo de realidad en lo que dice Patricia de que acá la gente que se dedica a hacer arte en la calle como que queda al margen de, ya, o te parece un infortunio del destino que se enfrentara a un carabinero este joven? El caso del joven en particular es parte de la complejidad del análisis. Porque, Francisco, ¿qué se ha dicho del joven? Que era un joven que padecía esquizofrenia desde niño, que no tenía carnet de identidad porque no le gustaba que le sacaran fotos, que no estaba medicado, que no le gustaba comunicarse con las personas a su alrededor y que ejercía sin control, sin medicación y sin apoyo familiar lo que ejercía en el centro de una ciudad. Eso ya es muy extraño. Eso, te digo, es muy extraño. Pero hay quienes dicen que no daba ni un problema, que era tranquilo, bueno, salvo que haya sufrido una crisis. Se ve que en el momento de encontrarse con Carabineros estaba fuera de sí, claro. Claro, se ve eso. Por otro lado, Francisco, yo no entiendo esto de el artista callejero. Sí, los artistas callejeros, ¿no es cierto?, están quebrantando la ley, ¿no es cierto? Las calles no están porque no tienen para hacer permiso, malabarismo. dices tú. Por supuesto, no están para hacer malabarismo las calles. Las calles están para circulación de vehículos y de peatones. Entonces, si nosotros además le tenemos que dar un subsidio, ¿por qué no le damos un subsidio entonces a los vendedores ambulantes? Porque ¿por qué no va a ser también valioso que las personas se ganen la vida para sacar adelante su familia? Entonces, ¿por qué mejor no legalizamos toda la actividad? Entonces, que todo sea legal, porque en definitiva toda familia, toda persona requiere también poder ganarse la vida. Pero por algo hay un ordenamiento jurídico, hay cosas que son legales, otras cosas que no son legales, hay permisos que son transitorios, permisos permanentes, hay todo un universo. Yo no sé en qué condición estaba este joven, si era de un sindicato de artistas, si, no sé, si cotizaba, si tenía permiso municipal para actuar en esa calle en particular. Entonces, claro, porque tampoco podemos nosotros empezar, ¿no es cierto?, a abundar en subsidios que de a dónde van a salir, ¿no es cierto?, para efectivamente financiar y volver legal incluso lo que no lo es. Si ese es el problema, de nuevo el problema es ¿cuál? Que se quiere pasar por legítimo y legal algo que no lo es. Entonces, si vamos a transgredir así, entonces tenemos que soportar las consecuencias también de lo que va a ocurrir. O sea, si claro, queremos vivir en ese mundo. Y para ser legal se necesita un proyecto de ley, la discusión de una ley, y ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero claro, en por este supuesto, momento... si nadie dice que no puede hacer, nadie dice que no puede hacer. Así lo sienten los artistas. En honor al tiempo, Pablo, vamos a cambiar de tema y hablar de lo que pasa en Colchane. Fíjate que estuve leyendo información que llega del norte de nuestro país y hablan de la localidad de Colchane que, bueno, tiene una población de 1.600 habitantes, es un pueblo muy pequeño y hace algunos días habían 2.000 migrantes, por lo tanto, más cantidad de personas que venían del extranjero que las que viven en Colchane.
bajo tu mirada, este fenómeno de Colchane, ¿se está dando solamente acá o responde a un problema que viene desde hace tiempo y que no solamente afecta a Chile, por lo que hemos visto en otros países también? Hay un descontrol migratorio hacia nuestro país que dio un salto importante en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Eso está en las imágenes, están las pruebas, está incluso la motivación para hacerlo, y probablemente obedece a una política global de hacer transitar a las personas de un lugar a otro. Te quiero decir, Francisco, esta fue una excelente idea, funcionó muy bien hasta la segunda década del siglo XX, porque hasta esa década existía un intercambio comercial, un capitalismo que casi no tenía ataduras estatales, era muy libre, el capitalismo liberal clásico. El Estado intervenía menos que el Estado subsidiario para poner orden, justicia, un par de cosas. Entonces la gente que llegaba, que era en Estados Unidos, por ejemplo, casi el que quisiera, había pequeñas restricciones para los pueblos orientales, en particular los chinos, pero el resto podía llegar donde quisiera y se podía establecer, porque mientras las ciudades no son complejas y no requieren salud, educación, ¿no es cierto?, y todo un sistema que favorezca el intercambio entre los ciudadanos, no se requiere básicamente leyes de migración, que vengan todos los que quieran. Pero en nuestro país, y en el siglo XXI, en que nuestras ciudades son ciudades complejas, toda migración debería tener un plan y un control estatal elegantemente fino, porque de lo contrario se va a provocar una saturación de nuestros servicios básicos y que va a afectar a los más pobres de este país, que son los que más lo requieren, porque no pueden pagarse uno privado, ¿no es cierto? Entonces, no se puede así. Pero ahora estamos cometiendo un error. Hablar de regulación para muchas personas es cerrarle la puerta, es discriminar. Hay quienes dicen que debe ser un derecho humano el derecho a la migración. ¿Te parece que ese es un discurso equivocado, Pablo? Me parece que es completamente equivocado, porque la gente, Francisco, en otro sentido, vota con los pies. Por algo se vienen de Venezuela, de Colombia, hacia Chile, y no hay una migración hacia Colombia, hacia Venezuela, ya que miramos tan en mal a nuestro país a veces, ¿no es cierto? Pero eso no tiene que ver con la migración en sí misma. No puede haber puertas abiertas porque hay demasiado control estatal y las ciudades son muy complejas. Sino, porque las personas no van a llegar a los archipiélagos que están en la 12ª región, ¿no es cierto? No van a llegar a esos asentamientos, van a llegar a las principales ciudades chilenas. Aquí en este caso es un lugar de tránsito. Ellos que esperan seguramente movilizarse a las grandes ciudades del norte, hasta Santiago, ¿no es cierto?, la primera generación, que es básicamente lo que ha migrado de manera masiva. Pero eso es por ahora, ¿no es cierto? Y si se abren las puertas y si no hay ninguna regulación, eso va a ser lo que se denomina un efecto llamada. Porque como no va a estar, como no está en definitiva, hay youtubers que generan esta especie como de instructivo por YouTube de cómo entrar a Chile. Entonces las puertas están casi abiertas. Si esto no se controla ahora y no se toman medidas ahora, y lo humanitario es decir, aquí no puede entrar nadie más, porque de lo contrario se van a provocar graves problemas, en primer lugar en la vivienda, en la salud y por supuesto en la educación, que son las políticas básicas de un país. Nos va a haber afectado y en el breve plazo. Hay quienes dicen cuando Chile en el pasado necesitó auxilio de la comunidad internacional en la dictadura, no se le negó. ¿Por qué ahora negarle el apoyo a quien necesita? ¿Te parece que no caben las comparaciones? No caben las comparaciones porque... ¿Por qué no caben, Pablo? Porque han entrado más de 1 millón de extranjeros a Chile en poco tiempo. Tú puedes ir a cualquier ciudad grande y vas a ver que el comercio detallista en Concepción, por ejemplo, o en general, si nos encontramos ya no de vez en cuando, sino siempre. Y el entonces chileno ya hay un gran ingreso extranjero. Para cerrar ese punto, y el chileno que arrancaba de la dictadura iba a otro país, pero con un permiso, con un exilio, con un asilo político, perdón. Iba, como quien dice, legalmente. Legalmente, ya. Legalmente. Si el problema es la legalidad, si aquí nadie dice que no pueden entrar, pero aquí vienen. ¿Quiénes son? ¿Dónde se van a ubicar? ¿Qué van a comer esos niños pequeños que uno los ve en brazos? ¿Hay alguna institución que los va a cobijar y que los esté trayendo para acá de manera ilegal? Eso es tráfico de personas, ¿no es cierto? Entonces aquí hay problemas graves y además el más grave de todo, Francisco, es el efecto llamada, porque el sueño americano, ¿no es cierto?, funcionó porque no había ningún problema, no había regulación casi.
Luego de ahí en adelante, por supuesto que tienen un problema, porque el sueño americano, acá en Sudamérica, se llama más Chile, ¿no es cierto?, para los migrantes, por algo vienen para acá. Entonces no puede ser así, porque se va a producir un desbarajuste en las grandes y medianas ciudades chilenas en términos de los servicios básicos, salud, educación, obras públicas para que te cuento, ¿no es cierto?, y vivienda. ¿Y qué va a ocurrir? Nos vamos a llenar de nuevo de poblaciones, ¿no es cierto?, periféricas, pobres, ahora con inmigrantes, con todo el sesgo de discriminación que eso puede llegar a provocar y con toda la fobia que se puede generar en base a este tipo de política equivocada. Ahora, si nosotros tuviésemos una política de colonización, por ejemplo, o de traer a los profesionales más destacados de esos países para que vengan a aportar en la ciencia, en la tecnología, en el arte, en las ciencias sociales, y tuviéramos el proyecto 11ª región, e invitáramos a 1 millón de extranjeros a venir y trabajar, no, a lo mejor sí, ¿no es cierto?, pero así como así, creo que es un error. Sinceramente creo que es un error. O sea, la conclusión para que... la investigación lo demuestra. Y la conclusión para que se entienda bien es que entre el que quiera entrar, pero con los papeles al día, o sea, legal. Porque así funcionan los gobiernos y sus relaciones. Mostremos la encuesta para despedir a Pablo Martínez, señor director, que tenía que ver con uno de los temas que comentamos en esta teleentrevista. ¿Qué impresión te deja lo sucedido en Panguipulli con el malabarista fallecido? Está muy repartida la votación. Claro, asesinato policial, dice el 35,3%. Hay que esperar la investigación, dice el 27,3%. Legítima defensa, dice el 37,4%. Se va imponiendo la tercera alternativa. Ya hay gente, al parecer, que ha cambiado su postura del día en que ocurrió el hecho a lo que se ha conocido ahora, esta jornada de lunes, con un nuevo video que anda circulando. Es un tema que da para largo, pero tenemos que llegar hasta acá. Muchas gracias, Pablo Martínez, sociólogo, docente de nuestra Universidad de Concepción. Que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, gracias a usted por estar, como siempre, viéndonos en vivo en la teleentrevista. Una nueva teleentrevista el día de mañana, como siempre, a las 4:30 de la tarde. Luego la puede ver en la repetición. Y en Noticias, a las 11 horas, los espero este martes.